Después de muchas vueltas que le he dado, que sí, de que no, de que quizá, hoy por fin ya saldremos de dudas con qué moto voy a seguir el resto del camino de Centroamérica y Sudamérica. Si con la 850 Adventure, que está en este momento en Guatemala, o con la 800 GS, que está en este momento en Tijuana y a la que habría que hacerle varias modificaciones. Sí o sí, al final de este vídeo salimos de dudas y tomamos la decisión final. Pero antes, dentro cabecera. Bueno, chavalería, pues vamos a dar un paseo por los Madriles, que está espectacular, por cierto, en esta época, y hablamos un poco pues de la decisión final, que es lo importante, y también un poco de la vida. Bueno, antes de tomar la decisión quería haceros un pequeño preámbulo, y es, mirad, llevo 12 años haciendo esto de viajar por el mundo en moto y dedicándome a esto. Me ha costado bastante trabajo y esfuerzo conseguir vivir de ello, ya lo hago, y si vivo de esto, pues es gracias, por supuesto, a vosotros, a toda la audiencia que hacéis que estos vídeos tengan reproducciones y por tanto pueda vivir de ello. Por supuestísimo, a mis queridos patronos, que es, digamos, la audiencia más fiel, que aparte pues aporta $1 por cada vídeo y apoya el proyecto. Una tercera parte muy importante son los patrocinadores, que son pues todos los logos que aparecen en los vídeos al principio, y que a principio de este año, del 2021, yo hice un movimiento estratégico, dejé de ser embajador de una marca pensando en que pasaran una serie de cosas, y ahora justo están empezando a pasar. Y es, por un lado, que he llegado a un acuerdo con mi querido amigo Isaac Feliu de Twin Trail. Embajador Twin Trail, la rúbrica, tenía muchas ganas de que llegara este momento, lo vamos a pasar muy bien. Eso es lo importante. Es decir, desde ya, pues soy embajador de Twin Trail. Bueno, esto de aquí es todo el centro, esa es la Plaza Mayor, el Mercado de San Miguel, y me estoy dirigiendo al que fue mi barrio los últimos años. Crecí en Móstoles, un pueblo a las afueras, hasta los 20, y luego ya me vine a Madrid. Viví en un barrio que se llama Delicias un tiempo, y luego ya a los 20 y tantos vine a La Latina, que es el barrio en el que estamos entrando y donde han pasado muchas cosas muy importantes y algunas esenciales para la vida que tengo ahora. Esta calle es la calle Cava Baja, y en el año 2007, 2008 y 2009, principio de 2009, yo vivía en esta calle. Este es un barrio muy madrileño, muy castizo y muy nocturno. Aquí hay mucho jaleo por la noche. Bueno, pues este sitio, que ahora se llama RQR, se llamaba Videoclub Angélica, y era bar de copas y videoclub. Y aquí pasé horas y días y noches con muchos amigos. Entre ellos aquí conocí a Bernardo Moloto, a Salomé Jiménez, que están en los títulos de estos vídeos porque son con las personas con las que edito estos capítulos, y además conocí también a Sergio Lanza, que era el encargado entonces, que salió, por cierto, en la etapa 10 en Los Ángeles. Señores, me ha venido a buscar Sergio Lanza, amigo de hace muchos años y co-creador de Siniguan, del nombre. Ideólogo. Él, yo y el vodka. Y con el que una noche aquí de juerga estábamos viendo en aquel entonces El Mundo en Moto con Ewan McGregor, Long Way Round, y se nos ocurrió la idea de hacerlo pero sin Ewan, y de ahí viene el nombre de El Mundo en Moto sin Ewan McGregor. Eso fue en 2007, 2008, y luego en 2009 dejé de vivir aquí y arranqué el viaje que todos conocéis hacia Australia. Y en 2010, en Malasia, conocí a un chaval holandés que viajaba con una Africa Twin, con un top case enorme, que se llamaba Roel, y con el que crucé desde Malasia hasta Indonesia. Viajamos unos días juntos, muy amigos. Él siguió su viaje, creo que 9 años, yo he seguido el mío, pues ya llevo 12. Y hace 2 o 3 años, cuando terminó su viaje, se instaló en Cataluña, y en este momento es la persona responsable de la empresa Mosco para toda Europa. Para reunirme con mi queridísimo amigo Roel, and now he is the representative of Moscow in Europe, ¿no? Yep. The guy. Y Roel, desde hace ya mucho tiempo, me sugirió que por qué no probaba las maletas blandas. En enero de este año, a raíz de ese cambio estratégico en que dejé de ser embajador de una marca, le dije que sí, que podía probarlas. Quise probarlas bien, entonces pues viajé todo Baja California un poco pensando en si me gustaban o no me gustaban. Fue un viaje durísimo, como visteis vosotros en algunos tramos,
y al terminar ese viaje decidí que sí, que quería usarlas, y no solo eso, sino que... Y el otro día, aprovechando que estaba en Cataluña, en Twin Trail, vino Roel y... Let's announce that we're working together. Exactly. I'm ambassador, Moscow ambassador. Y pues nos dimos la mano en una cosa que ya estaba hecha, obviamente, desde hacía unas semanas, y es que desde ahora pues soy embajador de Moscú. Abandonamos la Latina, volvemos a pasar por Ópera, el Palacio Real, que pues es probablemente la parte más turística de Madrid y es un edificio muy espectacular. La catedral, ahí la tenéis. Bueno, pues todo este cambio de esta estrategia de cambio de patrocinios, aparte de por amistad con las dos empresas con las que tengo una afinidad especial, pero todo también respondía un poco a una estrategia que vengo ya siguiendo desde hace tiempo, que es aligerar peso e intentar pues meterme por más berenjenales, que es lo que estoy haciendo desde hace mucho, e intentar pues ir un poco mejor en ese tipo de terrenos. Entonces, por un lado Moscú, porque pues la maleta blanda, además de pesar un poco menos, sobre todo me obliga a llevar un poco menos de equipaje, y además pues deja de tener vibraciones, que es importantísimo en el off-road. Y por otro lado, la alianza con Twin Trail pasa por la posibilidad cada vez más real que vuelva a mi 800 GS y la Twin Trailicemos, es decir, la vamos a hacer muy ligera y muy off-road. Es un poco la idea, y al final de este vídeo pues tengo que tomar una decisión final, si sigo con la 850 o sigo con la 800 transformada. El viaje a Cataluña, a Twin Trail, además de verme con Isaac y cerrar el acuerdo, y verme también con Roel y cerrar el acuerdo de Moscú, tenía como objetivo probar la 800 GS Rally de Isaac, y eso hice. Bueno, hice lo que pude en el circuito, un circuito súper técnico, yo no estoy acostumbrado. Sensaciones. Divertidísimo, cansadísimo y bueno, muy técnico, claro. Pero bueno, hice lo que pude, me lo pasé muy bien, aprendí bastante y me divertí mucho con la moto, y obviamente pues una moto muy manejable, pero esa no era la prueba de verdad. Es decir, yo mi vida real es en caminos, ¿no? Y tenía que hacer una prueba real. Estaba claro, y está claro, que esa moto por caminos complicados va muy bien, pero yo quería ver cómo se comportaba en caminos pues no tan complicados, más normales, y sobre todo en asfalto, porque al final yo un porcentaje muy alto del tiempo lo paso por asfalto, me guste o no, y hay que ver también que la moto sea cómoda para el asfalto. El caso es que como estaba ahí Roel, pudimos coincidir y hacer una cosa que nos hizo muy ilusión, que es viajar juntos, aunque fuera un poquito nada más, después de 11 años. Bueno, pues vámonos, ¿no? Qué buen rollo, de verdad. Qué gusto estar aquí. Tenía unas ganas. Ok. Hey guy. Mountain bike. It's a pleasure, Roel, eh? 12 years after, or 11 years after. Again riding together. I'm very happy. I'm so happy. I didn't expect it also. I knew you were coming to Spain. Like, ah, shit, probably not going to work out. O sea, el gran dilema es esto, ¿no? El asfalto. I don't know where we're going, but it doesn't matter. It doesn't matter. It's fun. Oh, I didn't put my... Oh, I jump. Hold on, I need to put my ABS off. Oh, shit. I don't have ABS mode, but I have changed my mind. I was riding like asphalt, and this is not asphalt anymore. Now is when this motorbike has sense.
Yeah, exactly. But then in South America, it can always make sense, right? I think so, because now we were riding asphalt in a small road, and this is enough. I mean, I don't need to go faster. I think I'm not gonna miss the 850. No, it's true. It's so easy to have. Oh. Come on. I hope it is for you. I hope we don't have to go back. Where the fuck are we going? Under the highway. Wow, come on, this is fantastic. Wow, this motorbike is amazing here. Different stuff with the 850 and 850 Adventure with 80 kilograms. Don't forget. yeah. We're suffering there with my 800, with my 850, and with this is like a kid's. It's amazing. Especially with good suspension, it makes such a difference. Your suspension is the original one, or No, is no, TFX? TFX. This was the first TFX suspension for the Tenere 700. It's amazing the difference with the original. Joder, chaval. We need to be here forever. Fantástico. No. Bueno, chavalería, es que de verdad no hay color. O sea, aparte que voy sin nada de maletas, obviamente, pero es que esto es otra liga por completo diferente. Ayer en el Power Lab, pues hombre, intentar acercar al tiempo de estos cabrones, pues es imposible para mí, obviamente. Pero en esto, que es a lo que estoy acostumbrado, ahora es cuando realmente estoy viendo la diferencia entre una moto y la otra. La historia de cambiar la moto es echar de menos la 850 en asfalto. Y la realidad es que en Centroamérica y en mucha parte de Sudamérica, pues no vas deprisa. Yo siempre intento ir off-road, terracería, pistas, o por carreteras de este tipo. Así que yo creo que no voy a echar de menos la 850 en ese aspecto. ¿En qué puedo echarla de menos? Pues hombre, en capacidad de depósito, y luego hay una parte obviamente de tecnología. Primero, no voy a llevar ABS. Segundo, esta moto obviamente no frena como frena mi moto. Pues el saber la presión que llevas es muy cómodo. En fin, yo creo que la ventaja es tan grande. O sea, es que esto, rodar por estos caminos con esta moto, pues es como un juego de niños. The thing is, I'm trying to be lighter. You are part of this change with Moscow staff, and Isaac is the other part with the motorbike transformation. Some of the people that follow me thinks that I'm gonna miss my aim, but I don't gonna miss it. I think I can enjoy with this motorbike as well in this kind of road. I don't need to go faster. Of course, when you choose, you always miss something. Yeah. Wow, this is beautiful. There we go. Yes. The sound of that bike is amazing. It's amazing. This is a nice track. This is the one. This is the good one. Thank you, Isaac. Thank you, Isaac. Oh. Sorry, a little too slow for you. No. No worry. Do that one again. Bueno, y nos lo pasamos pues como niños, que es un poco lo que somos. En fin, seguimos por los Madriles, por mis Madriles. Esta glorieta es Neptuno, esa es la fuente Neptuno, donde celebramos las victorias los atléticos. Aquí sería bastante gorda cuando ganamos cosas. Y hablando de fútbol, por cierto, el otro día le pregunté a un taxista en Guatemala que además del fútbol, ¿por qué conocía España? Y me dijo, por La Casa de Papel, que es esta serie tan conocida española, y la primera y segunda temporada lo que asaltan los protagonistas es la casa de Moneda y Timbre, que es justo el edificio que tenéis ahí delante. Aquí se fabricaban las pesetas, ahora se fabrican euros, la fábrica nacional de Moneda y Timbre. Y aquí tenemos otro sitio emblemático de Madrid, que es El Retiro, que es unos jardines bastante grandes para estar donde están, que están en todo el centro, y donde se viene a pasear, a correr, a darse besos. O una vez al año se celebra aquí la Feria del Libro, y aquí hice la presentación de la Feria del Libro
en el 19 me parece, o en el 18, ya no me acuerdo, y le tengo especial cariño. Libro que, por cierto, ahora que lo pienso, he aprovechado este viaje para locutarlo, porque lo vamos a sacar en audiolibro pues probablemente a final de año, y he estado locutándolo con mi amiga Clara Peñalver, que lo está produciendo, y lo estamos preparando para sacarlo en audiolibro. Levanto la mano, pero el conductor no hace intención de detenerse y pasa de largo. Dentro viajan 2 personas. Nos hemos cruzado la mirada unas décimas de segundo. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Está espectacular Madrid, no me jodas, ¿sí? Son una serie de calles seguidas que se llaman los bulevares y que cruzan varios barrios: Chamberí, Argüelles y Moncloa. Y es un barrio para mí también muy conocido porque es el barrio de mis padres y, casualidades de la vida, ahora se ha convertido en, pues de nuevo en mi barrio, porque mi socio Jorge Sierra vive aquí y juntos tenemos aquí una oficina que es donde está la sede de la tienda Siniwan y de Simbiose. Este es el cuartel general de Siniwan Simbiose. Aquí está mi queridísimo Jorge Sierra, socio y amigo. ¿Estás grabando? Sí, claro. Yo pensé que no, tío. Es que así es como se hacen esto, las cosas así, porque si lo preparamos... No, ya está, esto es lo que voy a poner, ¿eh? ¿Qué tal? Hola a todos. Cada vez que pedís una camiseta, que por cierto lo hace todo Jorge, las manda Jorge desde aquí. Es que hemos hecho unas camisetas, ha salido un modelo que no existe, que es este, que es con el 11 por detrás, mola que te cagas, la verdad, y con el logo por delante. ¿Cuántas son? Son 6 camisetas. 6 camisetas, entonces no se van a comercializar, ha sido un error de la imprenta, pero han quedado que molan mucho, la verdad. Entonces las vamos a sortear, pues yo creo que esta semana en Instagram. Aquí tengo todo mi equipaje para Guatemala, que me voy en breve. El amortiguador TFX, los gadgets, aquí ahí está el equipaje. Ahí tenemos todas las camisetas Siniwan, aquí tenemos todas las camisetas Simbiose. Jorge y yo, que por cierto nos conocimos, es muy mítico, en el año 2009 en la embajada de Irán. En la embajada española de Irán. Exacto, la embajada española en Irán. Gracias a todos los que compráis en la tienda, que nos estáis una mano. De hecho, acabamos de sacar esta, que es buenísima. Por cierto, los diseños son todos de Jorge, que sepáis que es el que diseña las camisetas. Que a partir de ya mismo vamos a salir en tiendas. Es decir, si alguien tiene una tienda y quiere vender los productos Siniwan, pues que hable con Jorge directamente. Sí, pueden escribir a lo mejor lo más sencillo, o bien en las redes de tienda Siniwan o a hola@simbioseclothing.com. Y buen viaje, sobre todo a ti, Charlie, que ya te me vas. Va, que me voy a comprar un billete y me voy, que nos tenemos que ir a Guatemala ya. Bueno, vamos a ir terminando este paseo por Madrid y también un poco tomando una decisión final sobre qué hacer y de la moto, que es de lo que va este vídeo. Y la decisión es la siguiente: de momento vamos a twin trailizar la moto. Ya está la decisión tomada, vamos a twin trailizar mi 800. Cuéntame qué le voy a hacer a mi moto. Vamos a mandar un paquete con piezas a San Diego. Correcto. Ahí lo recoge Marco Salgado, lo cruza a Tijuana y se instala todo. Quitarle el máximo de peso posible a la moto, un mejor tacto de frenada en off-road. Pasamos del ABS, montamos gatillos directos adelante y atrás, cambiamos tijas también, manillar, y luego en el tren trasero pasamos de la llanta de 17 que lleva tu moto a una llanta de 18, un poco más ancha, tubelizada, para que puedas montar neumáticos y en caso de pinchazo no tengas que andar con las palancas peleándote con la moto. Me vas a mandar ya las 2 llantas a San Diego tubelizadas. Correcto. Por twin trail. Quitar este pasajero, que ganas en seguridad, sobre todo, que te puedes hacer daño. Un escape también cambiado para aligerar un poco el peso. Pues para ganar un poco manejabilidad en off-road, también vamos a cortar el piñón, pasar de 16 a 15, lo cual hace que la moto irá un poco más revolucionada, pero será un poco más divertida de llevar en off-road porque tendrás más punch en el gas. Perfecto. Desde Twin Trail van a mandar una caja con todos los recambios necesarios y Marco Salgado, en Baja GS Service Garage en Tijuana, se va a ir encargando de ir preparando la moto. Mientras eso pasa, yo voy a volar con el amortiguador de la 850 a Guatemala y voy a viajar por Guatemala unas semanas más mientras se va preparando la otra moto. Antes de hacer el cambio va a haber una sorpresa, casi seguro, que ya os anunciaremos, y después, en breve, la decisión está tomada y es, si no falla nada, seguir con la 800 GS para Centroamérica y Sudamérica. Y la 850 Adventure se va a quedar en México para siempre. ¿Y por qué me paro aquí, diréis? Pues porque en este edificio, en esa primera planta, es donde tenía mi oficina hasta que cambié de vida
En el año 2009 empezó el cambio y en el 2012 se consumó definitivamente. Y ahora, en lugar de venir a esta oficina cada día, lo que hago es meterme en un avión y irme a Guatemala. Vámonos. Bueno, chavalería, si estáis viendo este vídeo en este capítulo en estreno, entenderéis por qué yo no estoy. Y es porque en este momento, mientras estáis viendo el capítulo terminar, yo estoy volando dirección Guatemala. La semana que viene es muy probable que no haya capítulo porque, bueno, tengo que llegar a ver si no tengo problemas para meter el amortiguador dentro del país, que no me pongan pegas la compañía aérea. Luego tengo que llegar, instalar el amortiguador, hacer alguna reparación a la moto, salir, grabar, buscar, cuando le hayan pasado historias suficientes, buscar un lugar con internet, que no va a ser fácil tampoco, empezar a editar y retomar la serie. Así que casi seguro que el domingo que viene no hay y casi seguro que el siguiente sí. Así que nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Hemos pasado una época un poco turbulenta, pero a partir de ahora todo va a salir bien. Nos vemos pronto. Chao.